Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Les bendecimos. Hoy continuaremos con la enseñanza, la quinta enseñanza de la creación. Hoy es la quinta enseñanza de la creación. Bien, estamos en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Participamos de la palabra de Dios. Dios nos enseña a dirigir su palabra, a orientar su palabra hacia todas las personas que nos escuchan. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 39, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Mire bien lo que está hablando Dios a Job. Job era un hombre muy importante en aquella región. Hay gente que el libro de Job lo tiene como si estuviera fuera de la creación, fuera de la tierra, como si no tuviera tiempo, pero más o menos el Señor lo ubica en los tiempos de Edom. Ya había nacido Esaú. Y como ya había nacido Esaú, más o menos por esa contemporaneidad se relata el libro de Job. Y Dios permite que a Job le pasen muchas adversidades. Pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde su salud. Ese era el hombre que decía el mismo Dios, no encuentro falta alguna en Job, ni ha pecado contra mí Job. Dios lo decía, no ha pecado contra mí. Pero la Escritura muestra cómo era que Job se gozaba con todo lo que Dios había creado. Todo lo que Dios había creado, Job era uno de los que alcanzó a tener un nivel de sabiduría bastante alto. Bastante alto. Pero en el libro o en el capítulo 39 de Job, versículo 17, Dios nos está hablando que Él privó de sabiduría, dice la palabra, y no le dio inteligencia. Y está hablando Dios ahí de animales irracionales, de unos animales que fueron privados de sabiduría y de inteligencia, mientras que Dios al hombre le dio sabiduría y le dio inteligencia, para que supieran caminar dentro de la creación de Dios, para que supieran avanzar y desarrollarse dentro de la creación de Dios. Pero Dios hizo algo de probar a Job para ver si se seguía sosteniendo en su integridad.
Pero parece que Dios, de tanto escuchar a Job y a sus 3 amigos en el libro de Job, en el capítulo 39, Dios le hace una serie de preguntas a Job. Las preguntas muy fuertes respecto a la creación. Y Dios le dice a Job que dónde estaba él cuando él creaba los animales, cuando los animales le pedían comida, que dónde estaba él, si él estaba viviendo una parte en su generación. Y Dios lo estaba probando a ver si retenía su integridad con lo creado, con lo que Dios le había dado en su parte, ¿sí? Dios le había dado muchas cosas. Le había dado buenos hijos, le había dado buena mujer, le había dado buen ganado, buenos animales, le había dado mucha tierra y mucha semilla, mucha agricultura. Era un hombre que cultivaba mucho, trabajaba mucho. Y Job aprendió a inspirarse en la sabiduría de Dios, porque Dios le dio sabiduría a Job. Dice que cuando él llegaba a la plaza, Job se inspiraba sobre la creación y comenzaba a hablar y todo el mundo callaba. Los príncipes, dice la Biblia, los príncipes callaban. Imagínense qué clase de hombre era o qué nobleza tenía Job. O qué rango, qué título tenía Job para llegar y hacer callar a los príncipes cuando él se sentaba en la plaza. Era una sabiduría innata, era una sabiduría que no la compró ni la masticó demasiado. Eso es un don de Dios. Cuando Dios quiere privar de sabiduría a alguien, dice la Biblia, ayer lo tocamos, ignoran voluntariamente la creación de Dios y no enseñan nada sobre la creación de Dios, sino viven el presente, viven el momento y no se preocupan si a Dios le preocupa ese ser humano, si a Dios le preocupa ese animal, si a Dios le preocupa ese árbol, esa planta. Vivimos como negando el origen de las cosas constantemente. Negamos en nuestro contexto diario el origen de todas las cosas y no le ponemos acento ni profundizamos sobre las cosas de Dios. No nos interesa profundizar. Crecemos en una parcela, en un campo, en una finca y no nos interesa encontrarle la sabiduría a los árboles que hay allí, al árbol de guayaba, al árbol de guanábana, al árbol de mango, al árbol de aguacate. Y no le damos gracias a Dios por eso que está compartiendo esos árboles con nosotros. No podemos tener gratitud, sino que vivimos el momento. Le tocó al árbol darlo porque es un árbol y porque ya está hecho. Y a nadie tenemos que agradecerle nada de eso, pero Dios sí quiere que nosotros aprendamos que cuando Él hizo los árboles, Él hizo el aguacate, Él hizo la guayaba, Él hizo el mango, Él hizo la guanábana, Él hizo el níspero, Él hizo la uva, Él hizo la manzana, Él hizo la pera, Él hizo la cereza, Él hizo la ciruela. Dios hizo todo, ¿para qué? Para que nosotros los hombres lo disfrutáramos. Pero nosotros no entendimos, dice la Biblia, fuimos privados de sabiduría, fuimos privados de inteligencia, como los animales. Somos privados de muchas cosas. ¿Por qué? Por el pecado.
por desobedecerle a Dios. Adán dijo, Eva me está diciendo que tenemos que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya Adán le había puesto los nombres a todos los árboles. Ya tenía sabiduría, mucha sabiduría. Porque hasta hoy, como los nombres que le puso Adán a los árboles, a los frutos, a las piedras, al mar, a todos los nombres que le puso Adán a las cosas, son los mismos nombres. Acuérdense que Adán existió hace 6.000 años. Acuérdense que estamos en el 2023 y Cristo murió en el año 0. Y cuando vino mi Señor Jesucristo a la tierra, 4.000 años antes existió Adán. Y acuérdense que el testimonio de Adán hasta Noé, es casi 1.400, 1.500 años. Y casi 2.000 años hasta Abraham. Y Adán disfrutó, aunque fue echado del paraíso, aunque fue expulsado por haber cometido el error de probar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Probó el árbol y de una vez perdió la sabiduría. Probó el árbol y perdió la inteligencia. Y siguió viviendo en la tierra, gozando de lo que Dios le había dado para administrar. Y trabajó duro, sí, porque el castigo que le puso el Señor era que iba a comer con el sudor de su frente. Sí, le tocaba trabajar duro, todo el día. Adán trabajaba duro, la agricultura, duro, fuerte. Y el Señor ya le había dicho, tu castigo será que comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, a través de la historia, la creación que Dios nos dio para que disfrutásemos, para que la compartiéramos, para que no creemos ídolos de ella, porque te dan 2, 3, 4, 5 hectáreas de tierra y no compartes ni un plátano, no compartes un aguacate, no compartes una papaya, una lechosa, no la compartes con nadie, porque en tu corazón hay mucho egoísmo, que eso fue lo que nos dejó Adán cuando pecó, el egoísmo. Entonces Dios permite que sucedan todas estas cosas que a veces por la misma creación de Dios, Dios dice que permitió porque nos gozamos en las injusticias para condenarnos. El hombre mismo se condena por lo que tiene, el hombre mismo busca la condenación, el hombre mismo busca la culpabilidad, el hombre mismo busca su acusación por sus pecados, el hombre mismo busca la tumba, el hombre mismo busca la muerte, el hombre mismo busca el cementerio, el hombre mismo busca el infierno y el hombre mismo busca el lago de fuego, que es la última muerte. ¿Por qué? Porque nos enredamos en la creación natural que Dios nos dio a todos. Nos confundimos, nos llenamos de egoísmo, mucho egoísmo en nuestro corazón, de envidia, mucha envidia, porque Dios repartió de una manera muy placentera a cada uno como Él quiso, como le plació a Dios repartir. Entonces, la palabra que le está hablando Dios a Job en el capítulo 39 le está diciendo, Job, pero
con todo lo que tú has dicho y con todo lo que han dicho tus tres compañeros en este libro de la creación, tú tratas de identificarte conmigo y tratas de hablar a favor mío. Y los compañeros tratan como poner en duda de lo que tú hablabas de Dios, Job. Los compañeros tratan de hacer estas cosas y yo estoy ofendido por eso. Pero Job, no puedes llegar hasta mi capacidad de omnisciencia y de omnipotencia, Job. Porque yo soy el omnisciente, o sea, Dios como creador es el único omnisciente, que todo lo sabe, todo. Habemos entre 7.500 millones de personas, casi 8.000 millones de personas, y Dios conoce los pensamientos de esas 7.500 millones de personas cada hora, cada minuto, cada segundo. ¿Cómo será el poder tan magnífico, tan maravilloso de Dios que conoce todos los millones y trillones de pensamientos de todos nosotros? Pero el Señor no le dijo así a Job, sino le mostró, de acuerdo a la vida que llevaba Job, a su vida natural, le mostró que no se metiera tanto en conocer todo, profundizarlo todo, sino que se conformara en el lugar donde Él lo había puesto y que aprendiera a valorarlo a Él como único creador, porque no hay otro creador, no hay más creadores en el cielo y en la tierra, sino solamente Dios. Y Job trató de escuchar a Dios en esa parte y de reconocer que Dios es el único que tiene las escrituras y orienta al hombre para que viva 100 años y administre eso en 100 años. Todos sabemos que uno de los mejores evangelistas que Dios usó se llamaba Billy Graham y vivió 100 años perfectos, completos. ¿Sí? Billy Graham vivió 100 años. Se esmeró mucho y reconocía su pecado, porque cada vez decía Billy Graham, yo quisiera volver a tener 15, 20 años para volver a estudiar las escrituras. Parece que las estudió muy poco, pero Dios le dio 100 años para que las estudiara, para que se capacitara, para que las leyera constantemente. Entonces la palabra en Job dice que nos privó por el pecado como a los animales. Por eso es que nosotros cometemos muchos errores. A veces vamos a las reuniones, a los cultos, y hacemos prejuicios de las personas, de las mujeres, de los varones, de los ministros, de los discípulos, de toda clase de personas, de los simpatizantes que llegan a la iglesia y enredamos al uno con el otro y le damos la última palabra, y cuando no nos sale entonces decimos nos equivocamos nosotros, y verdaderamente Dios sigue ahí dirigiendo su obra, dirigiendo sus ministros, dirigiendo sus discípulos, dirigiendo sus simpatizantes. Eso es Dios, porque Él los creó y Él fue el que creó el tiempo. Dios creó el sol para que manejara el tiempo, creó la luna, creó las estrellas, Dios creó todo. Pero a veces nosotros no alcanzamos a reconocer el tiempo de Dios. Nosotros los hombres somos tan diplomáticos que decimos, oh, el tiempo de Dios es perfecto. Y resulta que lo que estábamos planeando, o lo que estábamos llevando a una meta, o lo que estábamos programando no nos salió. Y volvemos y decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Y vuelve y pasa el tiempo y no se cumple. Y volvemos y decimos, el tiempo de Dios es perfecto.
Pero es Dios el que tiene el tiempo perfecto, el hombre no lo puede tener perfecto el tiempo. Porque el hombre no tiene la capacidad de decir, en 50 años, con mi reloj, a cuánto les he quedado mal y les he incumplido de llegarles tarde con el tiempo. Dios sí sabe cuántas veces has quedado mal. Dios sí sabe cuántas veces has llegado tarde. Dios sí sabe cuántas veces le has prometido que vas a orar y que vas a orar y que vas a orar. Y Dios dice, esto es parte de alguien que yo creé y lo estoy formando. Lo estoy moldeando para que mañana haga lo que tiene que hacer. Entonces ahí es donde está nuestro Dios, creándonos cada día con otros seres humanos, con otros seres espirituales, para que nos formemos y entendamos que la sabiduría no viene de nuevo al ser humano, sino a través de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque al creer yo en Jesucristo, al creer en lo que Él dijo, en sus mandamientos, en sus enseñanzas, al creer en lo que dijo Cristo, pues enseguida me dan el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo entonces da otro don pequeño, más poderoso, que es el don de la sabiduría. Que por todo el nuevo pacto de la Biblia dice, pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Para poder entender la creación y para poder saber que hoy en la casa que estoy arrendado o alquilado, Dios puso esa casita para que yo me cubriera y le reconociera que Él permitió que los que trabajaron durante años para construir esa casita, yo estuviera ahí y me cubriera del frío, me cubriera del calor, me cubriera de la noche, me cubriera del agua. Eso es lo hermoso de tener un Dios creador. Y Job, cuando Dios le mostró en su sencillez la vida que estaba llevando, Dios le dice a Job unas palabras muy, ¿cómo le dijera? Unas palabras muy sencillas para que él lo entendiera, para que él entendiera la veracidad de lo que le estaba diciendo Job. Y ahí en el capítulo 40 de Job vamos a analizar que dice la palabra, le dice Dios a Job, respondiendo, dice capítulo 40, versículo 6, dice, respondiendo Jehová a Job desde el torbellino dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? O sea, Dios le estaba diciendo a Job, yo creé la ley. Y como yo creé la ley, yo creé los jueces. Yo fui el que creé, el que hice que se hicieran los jueces. Yo creé los escribas, yo creé los abogados. Yo creé todo el derecho judío canónico. Yo creé todo el derecho de la iglesia. Yo creé todos esos doctores de la ley y los doctores de la gracia que salen en grandes videos hablando de leyes. Yo fui el que los creé. Para cada generación los creé. En el tiempo de Moisés, yo hice que los jueces fueran orientados por el suegro de Moisés.
porque le dijo Moisés al suegro que qué hacía para gobernar el pueblo tan grande, y el suegro le aconsejó que levantara 70 jueces. Eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo hermoso de Dios, que le dio esa viabilidad. Dios creó los jueces después de cuando muere Moisés, cuando muere Josué, comienzan todos esos jueces a gobernar 40, 50, 20 años. Dios los creó, después crea a todos los reyes de Israel. Dios los creó. Y en esas generaciones, Dios creó la justicia de ese tiempo. O Dios no creó hoy en día, por ejemplo aquí en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no lo creó Dios? O los juzgados, ¿no los creó Dios? O las inspecciones de policía, ¿no las creó Dios? Dios creó todo lo que hay hoy en día dentro del derecho, dentro de la ley, dentro de la justicia. Todo eso lo creó Dios para probarnos. Y le dice Dios a Job, ¿me invalidarás tú? ¿Te justificarás tú? Entonces nosotros nos justificamos con todo lo que hacemos. Y le decimos a Dios, tú eres el que quedas condenado, porque nosotros no vamos a reconocer tu creación, no vamos a reconocer todo lo que hiciste. Los libros de derecho, los libros de códigos, de civil, de penal, de comercial, nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros no queremos reconocer nada de lo que tú hiciste, pero Dios reglamentó todo, para la misma salvación de nosotros. El problema está en que si el profesional del derecho o el profesional de la Corte o del Tribunal Supremo de Justicia o de los juzgados se corrompe y prevarica, y le gusta prevaricar y prevaricar y prevaricar, la ley sigue siendo limpia. El juzgado sigue siendo limpio. El problema es el administrador que está ahí. La inspección de policía sigue siendo limpia. El código de policía sigue siendo limpio. El problema es que no reconoce que todo eso lo creó Dios. Porque si él mismo dijo, da lo del César al César y lo de Dios a Dios. Es profundo, porque el Señor mismo lo dijo, como era Cristo y vino como hombre y actuó como hombre, dijo, yo le doy a Dios lo que es de Dios y al César al César. Pedro, paga el impuesto. Paga el impuesto, Pedro. Paga el impuesto. Paga el impuesto, Pedro. ¿Sí? Dios no tiene la culpa de que se contrate un contador para obviar los impuestos. Dios no tiene la culpa de eso. Eso tiene que suceder porque nosotros reconocemos que somos astutos, ágiles, somos personas veloces, hablemoslo así, y sentamos en los libros mentiras, pero Dios a veces llega y dice, bueno, vamos a dialogar respecto a esto. Entonces Dios creó todo eso, todo lo que está a nuestro alrededor, allí el bombero, allí el señor de la tienda, allí el señor que trabaja en la luz, allí el que trabaja en la carreta, el que trabaja con el carro, el transportador, el taxista, todo lo creó Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida justa y santa en medio de todo este mundo. Mire lo que Dios le dijo a Job, que es hermoso cuando Dios habla a un hombre sabio, porque Job tenía la sabiduría en ese tiempo, tenía una sabiduría hermosa. Dice en Job 41, versículo 11,
dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado? Dice Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, todo es de Dios. Yo partiré de esta tierra, todos partiremos de esta tierra. Grandes pastores, grandes evangelistas, grandes maestros, grandes profetas. Partiremos de esta tierra y la tierra sigue siendo de Dios. Pero hay una promesa muy importante para nosotros que nos la tiene Dios en Romanos. Vamos a mirar. Es una promesa de la creación. Es una promesa muy hermosa. Ya para terminar, es una promesa muy preciosa. Está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice así la promesa: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Habla de futuro. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ha de manifestarse. El versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación de Dios, dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, como que la misma creación aguarda que nosotros nos manifestemos, ahora temporalmente, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién sujeta en esperanza? Dios mismo. ¿En qué la sujetó a vanidad? En lo imperfecta que se convirtió la tierra por causa del pecado de Adán. Dice así la palabra. Porque también, el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está lastimada por el hombre, por nosotros mismos, inventando cosas que no tenemos que inventar. ¿Sí? Pólvora, mucha pólvora, bombas atómicas, bombas nucleares. Y la naturaleza gime como naturaleza. ¿Sí? Pero ¿quién es el dueño de la naturaleza? ¿No es Dios? O sea que Dios se lamenta por todo lo que nosotros hacemos con su naturaleza. Viendo la bendición, la nueva creación de Dios que va a venir y la manifestación de los hijos de Dios es en el milenio. Porque hasta que no resucitemos todos, y vengamos a reinar los 1000 años con Cristo, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay otro Señor de Señores para nosotros, ni otro Rey de Reyes, sino Jesucristo. Entonces ahí es donde vamos a vivir 1000 años, y esta creación va a gozar de la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, mañana continuamos con otra enseñanza de la creación. Que Dios los bendiga, que Dios les dé respuestas y que Dios ponga sabiduría en sus corazones
para que resuelvan esos pequeños problemas con la creación. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones para todos. Amén.